¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, señora. Profe, no se le está escuchando. ¿Tienes el micrófono apagado? ¿Me escuchan ahora sí? Sí, señora. Bueno, darles la bienvenida, darles las gracias por conectarse todos ustedes a este encuentro tutorial para la clase de sostenibilidad. Estoy un poquito afónica, pero pues espero que me puedan escuchar adecuadamente. Vamos a grabar este encuentro para poderlo subir a YouTube y de manera posterior socializarlo por los correos de aula y por los foros. ¿Listo? Entonces, ¿me confirman si pueden ver la presentación en este momento? Sí, ¿Sí? señora. Listo. Entonces, bueno, eh, vamos a tener varios, digamos que este encuentro, yo quiero ser muy precisa frente a los elementos que vamos a tener en cuenta para aprobar la fase 3 de sostenibilidad. Mm, en varios momentos, digamos que la guía de actividades nos dice que la participación en el foro tiene un puntaje. Y ese puntaje muchas veces pensamos que solo con la presentación en el espacio del foro o hacer una o dos publicaciones podemos tener el puntaje más alto. Sin embargo, aquí les voy a explicar cómo se evalúa el foro, cómo lo evalúo. Lo primero es que sí es necesario que el estudiante publique avances y lo ideal es que tenga en cuenta la agenda de la participación en el foro, es decir, más o menos son 15 días para que el estudiante pueda participar en varios momentos. Es muy importante que cuando ustedes hacen publicaciones, yo leo sus comentarios y les hago una retroalimentación. ¿Cómo califico yo digamos, sus trabajos? Yo no solo me guío por el pantallazo que ustedes ponen en el documento, sino que yo abro el foro, reviso las publicaciones y reviso si yo al estudiante le hice un comentario de ajuste. Si yo le hice un comentario de ajuste y el estudiante o la estudiante no implementó el ajuste porque comparo, por ejemplo, yo comparo, muchos de ustedes a veces publican los documentos en Word, que no es lo ideal. Lo ideal es que hagan la publicación directa en el muro. Ustedes publican, digamos, un avance, yo lo reviso y les dije, por favor, ajusten, no sé, la reacción, por favor, métanle o relacionen el concepto tal. Y si yo veo que el trabajo me lo están entregando tal cual lo publicaron en el foro, pues eso hace que yo les baje puntos, porque si el foro está para que ustedes mejoren sus trabajos, para que puedan leer los comentarios de los demás, pues considero dentro de esos puntajes. Si el estudiante, al contrario, publicó sus avances, leyó los comentarios que hicieron los demás compañeros y publicó en torno a lo que los demás hacen, porque el muro no es como un saludo a la bandera, no es de que el estudiante llegue, publique y se desentienda al foro. Pues digamos que el foro suple un poco sus espacios de diálogo que tendríamos si tuviéramos otros, digamos, otros encuentros, ¿cierto? Entonces lo ideal es que el estudiante no solo publique, sino que lea lo que escribió el compañero y lo pueda complementar o lo pueda discutir o lo pueda debatir o pueda por lo menos tener el contexto de la problemática o de lo que sus compañeros están publicando. Es importante que ya en esta etapa 3 sí se va a evaluar de manera mucho más rigurosa la apropiación conceptual. Es decir, venimos de un ejercicio donde empezamos con preconceptos, indagamos sobre nuestras realidades y abordamos el tema de problemáticas socioambientales, pero acá los estudiantes necesariamente deben no solo leer, sino evidenciar que leyeron en la escritura. ¿Por qué? Porque como solo tenemos estos canales de comunicación, es decir, con base a lo que ustedes publiquen es que se les califica. Puede que el estudiante haya leído, pero pues si no logra enlazar lo que lee con lo que escribe, pues es muy difícil que yo pueda evidenciar que el estudiante leyó. Entonces, en esta etapa 3, en esta fase, ya es necesario que ya tengamos un ejercicio de apropiación conceptual.
Y bueno, aquí la apropiación conceptual no es densa, es decir, es fácil la comprensión. Es importante es que si el estudiante de pronto no tiene todo el tiempo del mundo para revisarlo todos los días, defina unas estrategias de revisar 1 hora o 40 minutos parte de los documentos de tal manera que avance un poquito en su proceso. Porque pues digamos, si bien esto es una clase general que ven todas las carreras y es importante como que al finalizar podamos tener una mirada mucho más crítica sobre lo que nos hablan de desarrollo, de sostenibilidad y cómo sí tiene que ver con todos nuestros campos de formación y de ejercicio profesional. Bueno, entonces aquí es importante, ya sabemos que debemos publicar avances, pero que debemos leer los comentarios que publiquen sus compañeros y debemos comentarlos, inclusive responderles cuando nos hacen una publicación a nosotros, leer y ajustar los comentarios de retroalimentación que yo les hago en el espacio del foro. Y es muy importante que no solamente tratemos de contestar estos comentarios, sino que evitemos en esta etapa realizar comentarios apreciativos o calificativos. Es decir, el estudiante no va a comentar sobre el contenido de su compañero diciéndole, hiciste muy buen trabajo, me gustó cómo escribiste, siento que lo haces muy bien, yo también estoy de acuerdo. No, aquí lo que se trata, o sea, digamos que no es que ninguno de nosotros entremos a juzgar los comentarios, sino es a hablar del contenido. Es decir, si mi compañero o mi compañera publica en el foro que dentro de su problemática socioambiental hay un problema muy fuerte de violencia estatal, por ejemplo, entonces, yo lo que debo hacer es como entender y comentar en torno a esto, ¿sí? No decir, wow, me parece que lo que publicaste yo no lo sabía. No, porque no es un tema de opiniones. Vamos a centrarnos en este momento en hablar desde lo que ya sabemos y lo que ya sabemos a partir de lo que leemos. ¿Listo? Es decir, que no es una opinión, es una definición que vamos a hacer, porque pues digamos el espacio del foro está para, precisamente para que logremos hacer un ejercicio de crecimiento a partir de lo que el otro piensa, de lo que yo desarrollo. Esto es como el foro. Entonces ya sabemos, primero publicar, revisarlo constantemente, revisar los comentarios de retroalimentación, comentar sobre los demás y hacer un ejercicio muy concreto de evidencia de que estamos leyendo los documentos guías que nos propone cada fase. Ahora, esto digamos que es como las condiciones generales de la publicación en el foro. ¿Qué nos pide esta fase? ¿Qué nos pide la guía de actividades? Primero, que leamos el documento, los ODS en Colombia, los retos para el 2030. Revisar la OVA del Acuerdo de Escazú y leer MAFNIF hacia el desarrollo autodependiente. ¿Cómo vamos a evidenciar que sí hicimos este ejercicio? Si bien puede que sean muchos documentos, no se trata en este caso, lo ideal es que lo lean todos, por supuesto, pero si por alguna situación ustedes se ven restringidos de tiempo, yo les voy a hacer la siguiente recomendación para cada vez que contesten las preguntas que se dieron como orientadores. Por ejemplo, en la primera pregunta, ¿qué tan posible es lograr los ODS al 2030 en Colombia y en su territorio estudiado? Aquí van a responder esta pregunta a partir de la revisión del documento de los ODS en Colombia. Pero ¿cómo lo van a hacer? Van a revisar los objetivos de desarrollo sostenible y van a encontrar cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible tienen relación con su problemática socioambiental. Aquí les pongo un ejemplo. Si un estudiante puso que su tema es la explotación o la minería, ¿sí? Podría tener relación el objetivo 15 y el objetivo 6. El objetivo 15 dice vida de ecosistemas terrestres. ¿Qué nos dice el documento de recomendaciones? Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invadir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Y el otro objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Si bien el documento no les va a decir directamente las problemáticas que ustedes están trabajando, ustedes lo que van a hacer acá es leer esos dos apartados, por ejemplo. Yo les recomiendo que se centren en dos para que pronto no se agoten leyendo todo el documento. Escojan esos dos objetivos que tengan que ver con su problemática. Lean las recomendaciones y ahí sí van a responder qué tan, digamos, qué tan sostenible o qué tan posible, pero lo van a hacer no a nivel general, sino en relación a su problemática, a su territorio. Entonces, si por ejemplo, si me
territorio tiene el tema de la minería o es el que elegí o es el tema de las basuras, pues vamos a empezar a hablar de que para llegar a esa sostenibilidad de la cual nos hacen estas recomendaciones y hay estos objetivos, tenemos que empezar a analizar qué es lo que nos plantean los objetivos y por qué tal vez no son tan alcanzables o en este momento no son alcanzables en ciertas zonas del país. Por ejemplo, donde hayan proyectos ambientales es probable que tengan más incidencia que en otros, o donde la problemática socioambiental que ustedes hayan elegido tenga un reconocimiento como problemática y ya hayan acciones estatales tal vez o de organizaciones ambientales para mitigar estos efectos, ¿sí? Entonces ustedes leen estas recomendaciones y en torno a eso hacen la publicación en el foro, pero deben ser muy precisos. No se trata de que hagan una publicación pues de media página en el foro, porque finalmente esto va a hacer que ni sus compañeros los lean y pues va a dificultar un poco la retroalimentación. Se van a centrar es en enlazar los objetivos y me lo van a señalar en el foro. Entonces van a decir, de acuerdo a mi problemática socioambiental de tal territorio, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen relación son estos y en estos y revisar la lectura, considero que, y mi problemática socioambiental, considero que hay ciertas restricciones o hay que ciertas posibilidades de alcanzar estos objetivos si logramos, no sé, generar una estrategia tal, de tal manera que aquí ustedes lo que van a hacer es como un mini análisis. Por eso les digo, no tiene que ser algo súper extenso, no tienen que hacer 3 hojas para responder solo esta pregunta. Es empezar a hacer un análisis de lo que te están preguntando en relación a lo material que te están ofreciendo para la lectura. Vamos con la segunda pregunta. Te preguntan, ¿cómo se relaciona con la calidad de vida? Insisto, aquí vamos a dejar de hablar desde supuestos y desde la opinión. Vamos a hablar desde lo que es la calidad de vida y para eso pues les voy a proponer hacer más adelante o después de la siguiente semana un CIPA para profundizar sobre el concepto de calidad de vida y que entendamos que calidad de vida, a pesar de que es un término muy usado comúnmente, tiene unas implicaciones y unas condiciones un poco más profundas. Es decir, a nivel general, hablar de calidad de vida tiene que ver con la satisfacción de necesidades básicas que se convierten en derechos, ¿sí? Necesidades a nivel individual, subjetivas y objetivas. Es decir, objetivos es que como tal tengamos garantía, por ejemplo, el derecho al agua. Pero si ustedes, por ejemplo, su problemática socioambiental fue que no hay abastecimiento, no hay acueductos en su región, evidentemente aquí ya podemos empezar a hacer un análisis de que pues sí se relaciona con la calidad de vida, pero mi problemática social se está viendo afectada porque restringe el derecho al saneamiento, al agua, al consumo de agua potable con oportunidad, bueno, a una serie de cosas que ya están. Por eso cuando ustedes publican en la fase anterior sus problemáticas, muchas veces yo les dije, busquen otra problemática social que les permita tanto trabajar en esta fase como en la siguiente un análisis de mayor profundidad. Ahora, la pregunta es cómo se inserta el acuerdo de Escazú en el desarrollo sostenible y calidad de vida. Aquí se les, digamos que la revisión del DIN de las hojas del acuerdo de Escazú es súper preciso, digamos que no les propone leer todo el documento como en otros momentos del curso que sí lo hicimos, sino que aquí se les propone a ustedes es que revisen digamos, el material que ya la universidad tiene depurado para ustedes. Por ejemplo, yo aquí les puse como un pantallazo de parte de lo que está en esa plataforma, que dice que, por ejemplo, América Latina es uno de los eh, sectores o lugares más peligrosos para el tema de la defensa de los derechos ambientales. Entonces, el acuerdo de Escazú no solamente habla de una serie de acuerdos, sino que nos pone en vilo cuáles son esas situaciones a las cuales nos enfrentamos cuando empezamos a hacer defensa de esos derechos, de eso que es común, como veíamos en la web, en la primera web, ¿sí? Es decir, que ustedes van a relacionar esas afectaciones. ¿Se acuerdan que en la fase anterior se les pidió hacer una infografía y que clasificaran cuáles eran las afectaciones de la problemática? Bueno, aquí van a volver a traer esas afectaciones y van a hacer dos párrafos de análisis en relación al acuerdo. Si se dan cuenta, aquí no se trata que ustedes escriban demasiado, pero lo que escriban lo entiendan, lo comprendan y haga parte de un resultado analítico del material que se les ha propuesto. Luego viene la parte en la que ustedes van a realizar la exposición grabada y la van a subir a YouTube. ¿Qué van a exponer?
Ustedes van a hacer una presentación en PowerPoint o en lo que quieran, en la plataforma que quieran, Prezi, bueno, lo que quieran utilizar, ¿sí? Genially, lo que quieran. Lo importante es que en esa presentación ustedes no van a hacer algo adicional o diferente a lo que estamos haciendo acá en estas 3 preguntas. Es decir, ustedes van a empezar, primero van a presentar su problemática socioambiental y después van a empezar a responder cada una de estas preguntas como les he dicho. Utilicen apoyos visuales, es decir, van a utilizar en la presentación imágenes de la problemática, imágenes o parte del texto, ¿sí? Eviten hacer diapositivas llenas de texto, como que yo copio lo del foro, lo pego en la diapositiva y luego lo leo. Eso no tiene sentido, porque pues se busca es que sea un apoyo visual, es decir, que a la medida que ustedes van hablando, pues puedan irlo desarrollando. ¿Mm? Entonces, es importante que antes de que ustedes hagan el video, porque eso pasa mucho, publiquen en el foro, yo los retroalimenten y ustedes hagan como los ajustes antes de hacer el video. Muchas veces por el afán, la falta de tiempo, el estudiante lo que hace es que graba el video, hace todo, o sea, todo lo hace el mismo día y lo sube y ya, y espera que esté bien. Pero imagínense lo que implicaría corregir un video, prácticamente es volverlo a hacer. Entonces no tiene sentido, ¿sí? Yo que les recomiendo, hagan esa presentación con las 3 mismas preguntas, 4 preguntas y con una conclusión de análisis de cierre. No es más, o sea, realmente no es más. Si hacemos estos ejercicios de manera paulatina, ustedes van a adquirir elementos de análisis importantes sobre las problemáticas socioambientales, sobre lo que es la sostenibilidad, van a dejar de hablar desde la opinión y van a tener elementos que les van a permitir no solamente juzgar una problemática en particular, sino entender el contexto en donde hablamos de desarrollo, crecimiento económico y parte, digamos, de todo lo que tenga que ver con el tema socioambiental. Van a publicar esto, ¿cierto? Van a hacer la presentación y se van a grabar. Cuando ustedes se graben, ¿yo qué les recomiendo? Ensayen. Ensayen para que ustedes hagan una sola grabación y lo suban inmediatamente a YouTube. Verifiquen que los links funcionen. Miren, muchos estudiantes, me pasó en la fase anterior, realizaron la infografía, me publicaron los links de audio de las personas que entrevistaron, pero cuando yo iba a acceder, los links no funcionaban. A veces dejaban cerrada, digamos, o lo publican en un drive y el drive estaba bloqueado el acceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso me pasa, pues, o decían video ya no disponible, me salía mucho en YouTube, por ejemplo. Cuando eso pasa, pues yo sencillamente pongo 0 en la calificación, porque pues lo ideal es que el estudiante verifique que se pueda acceder y cuando el estudiante revisa, se da cuenta que pasó eso, me vuelve a enviar los links, pues sencillamente ahí ha pasado 1, 2 semanas, es un reproceso, el estudiante pues tiene que esperar a que yo vuelva a recalificar esto y pues realmente lo ideal es que nos aseguremos que la información está bien como nosotros esperamos entregarla. ¿Mm? También es importante las citas, es decir, si bien muchos están citando y han mejorado el tema de las citas, no hagan un documento solo de citas, porque pues no tiene sentido. Aquí se le está pidiendo al estudiante que haga un análisis y cuando utilizamos la cita busca es apoyar o reafirmar lo que yo quiero decir, no hablar por mí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sí pasa mucho que googlean, sacan la información de pronto por tiempo y demás, pero pues no se trata de que yo presente los argumentos de otro. El que se está formando son ustedes y para eso ustedes deben crear su propio concepto, su propia definición y apoyarse en los autores que están citando. Para eso son las citas, ¿sí? No porque, digamos, no se trata de leer una reseña, un texto, porque eso no se les está pidiendo, ¿listo? Entonces, procuren hacerlo. El tiempo máximo del video, 10 minutos, lo ideal sean 5 minutos. No es un tema de extensión, sino de calidad de lo que yo estoy ofreciendo. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo me apoyo visualmente? ¿Mm? Deben tener en cuenta entonces que deben utilizar buena ortografía, deben realizar buena redacción. Para la redacción yo les recomiendo que lean por favor en voz alta, lean el documento, revisen el tema de puntos, de comas y demás, ¿sí? Luego hagan un análisis detallado, insisto, no hablen desde su opinión, sino desde los autores. Utilicen las imágenes de apoyo, ensayen antes de grabar y verifiquen que puedan ingresar al link que reproduzca y que se escuche con claridad. Es todo lo que ya les he dicho anteriormente, pero pues aquí recogido. La exposición, insisto, va a ser orientada a partir de las preguntas y de los interrogantes que ustedes mismos deben contestar.
No es nada diferente con un comentario, cierre y conclusión. Ahora, para el tema de las recomendaciones y evitemos temas de plagio. Lo ideal, y aquí les voy a explicar cómo se puede hacer, todos ustedes tienen estas imágenes en la parte de atrás que se llama cultura de originalidad. Ustedes le dan clic ahí y ahí les va a salir el rol. Van a elegir el rol, ¿sí? Que puede ser estudiantes. Entonces eligen el rol de estudiantes, luego le dan la selección de acceso a Turnitin, eligen la facultad a la cual ustedes pertenecen, eligen uno de estos fases, suben el trabajo, ¿cierto? Y se tarda a veces un momento, pero cuando ustedes verifican esto, ustedes ya saben de antemano el porcentaje de plagio que les puede salir cuando ustedes entreguen el trabajo. Esto con el fin de que digamos que para el video puede que no se dé, pero si ustedes esperan recuperar una fase anterior que tengan perdida, les permite a ustedes saber qué es lo que qué me va a aparecer a mí en el Turnitin, les va a permitir ajustar y corregir la información y les va a salir como qué es lo que les sale exactamente de qué fuente y demás. Esto también ustedes es una herramienta que van a aprender y van a adquirir con el fin de mejorar la calidad de las entregas. Pues la idea es que los estudiantes que hayan perdido la fase anterior puedan hacer un ejercicio de recuperación, pero solamente aquellos que hayan perdido, no que hayan tenido baja nota. Entonces, los que hayan perdido es importante que primero revisen el material, es decir, revisen la web, en este caso se revisan las grabaciones de lo que se publica. Yo trato de compartirles a ustedes la información de tal manera que les permita a ustedes ganar elementos y facilitar la entrega del trabajo, ¿sí? No se aceptan archivos descargados, sino solamente por el Turnitin. ¿Por qué? Porque la idea es que primero el estudiante verifique el porcentaje de plagio antes de que me lo entregue a mí. Y que se evidencie una calidad y que el estudiante le dedique tiempo al trabajo. Muchas veces los estudiantes cuando no entregan el trabajo, pues me envían y esperan que porque me envían tienen una buena nota. Y no, pues tú me puedes enviar el trabajo, pero si el trabajo no cumple con la calidad esperada, no quiere decir que pases. Aquí como se trata de que el estudiante dedique tiempo, mínimo un par de horas para desarrollar esto, pero digamos que evite siempre sacar la información, extraerla y tomarla de manera literal, sino que haga sus propias elaboraciones, pues la idea es que esto se evidencie en sus documentos. Eso es para quienes tengan que recuperar, digamos, la fase anterior. ¿Cuándo les recibo el trabajo de recuperación de fase 2? El 15 de abril. Es el último plazo que yo recibo esa fase. Una vez que llegue el 15 de abril, ya no recibo recuperaciones de la fase 1. ¿Listo? Entonces, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta el momento. La información, pues, no sé, fue clara. Digamos que ustedes en este momento pueden entender un poco más cómo se va a orientar la entrega, qué se espera, qué elementos van a tener, los tiempos. Pues sí, profe, pues para mí fue un poco más clara porque, bueno, el tema de los documentos que hay que leer, pues yo estuve revisando, pues no los he leído todavía, pero lo estuve revisando y pues sí son bastante extensos, entonces pues ya como su merced dice que nos podemos ya enfocar solo en la problemática que habíamos escogido, pues ya se hace un poco más fácil para desarrollarlos, ¿no? Y en cuanto a lo de la grabación, esa se puede también, o sea, hacer por Teams y subir ese link, o sea, para grabarse uno y ir grabando la presentación, o solo es grabar la presentación. Lo ideal es que si ustedes utilizan el Team, pues lo hagan, pero que lo suban a YouTube, porque muchas veces el Team pone restricción de acceso. En cambio, cuando ustedes lo suben por YouTube, pues garantiza y pueden verificar que todo el mundo tenga acceso. Si ustedes después quieren eliminar la publicación por X o Y situación, pues ustedes lo pueden hacer perfectamente después de que yo ya lo haya calificado. Pero lo ideal es que ustedes lo suban a YouTube, que es como que la plataforma de más fácil acceso virtual de consulta y que les permite a ustedes inclusive ver las visualizaciones que han tenido.
Yo creo que muchos se han dado cuenta cuando se les ha calificado que ya tienen más visualizaciones o no. ¿Listo? Es mucho más fácil por YouTube. Ustedes lo pueden grabar como quieran. Pueden utilizar Zoom, pueden utilizar Teams, pueden utilizar o hacerlo en directo en YouTube, pero pues lo ideal es que ustedes lo hayan ensayado y siempre tengan su presentación de apoyo. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Yo también les voy a subir en el Teams, pues si se dieron cuenta, ahí tenemos nuestro equipo, que es el tema acompañamiento. Les voy a subir esta presentación para que ustedes puedan consultarla y les iré subiendo pues las recomendaciones en el foro. Entonces lo ideal es que pues vayamos teniendo estos elementos como a la mano, igual sean muy concretos en el foro, por favor, porque es que tengo a veces estudiantes que ya publican un nivel de extensión pues muy alto y eso hace que pues ustedes tampoco lean los comentarios que tienen y lean siempre las publicaciones que yo hago en el foro. O sea, si por alguna razón ustedes se ven un poco restringidos de tiempo, al menos vean las publicaciones que yo hice porque hago recomendaciones o si yo le hago una recomendación a un compañero y ustedes la leen, pues ya la tienen en cuenta para no tener esa misma retroalimentación. Dime, Juliet. Tutora, buenos días. Una pregunta, ¿cuándo hacen retroalimentación? Ya, digamos que yo ya empecé la revisión. Estoy en este momento y ya empecé la revisión entre estos 2 días. Hay como 4 estudiantes que han publicado y hay unos estudiantes que han publicado los mismos estudiantes más veces. Pero hoy quedan, mejor dicho, a las 12 yo cierro la revisión de foros y tendrán todas sus recomendaciones puntuales. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, si no, con esto pues digamos que quedaría explicado cómo se espera recibir el documento y les voy a subir al Teams, digamos que la presentación, como con las recomendaciones y voy a descargar el video para subirlo por YouTube y compartirlo también por el foro para que lo puedan consultar tanto ustedes como sus demás compañeros. Listo. Entonces con esto cerramos ya el espacio.